Hola a todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y Joseíta y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista, crítica y reflexiva, donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. Hoy, en Meneando el Avispero, vamos a tratar uno de los temas que más dividen al movimiento feminista, el trabajo sexual. De antemano aclaramos que este no es un episodio sobre trata con fines de explotación sexual ni sobre tráfico de personas. En este podcast, obviamente, condenamos cualquier violación de derechos humanos, por lo que en nuestro debate no entrarán situaciones donde las personas hayan sido víctimas o supervivientes de explotación sexual o de situaciones de este tipo. Aquí vamos a hablar de quienes ejercen o ejercemos el trabajo sexual de manera voluntaria. Y con voluntaria veremos qué queremos decir porque es una palabra con un sentido muy amplio. Vamos a hablar de la amplitud de formas que puede adoptar el trabajo sexual, de lo que significa, de cómo se percibe en la sociedad y de por qué sigue siendo un tema tan cargado de estigma. Cuestionaremos también las cifras oficiales, escucharemos lo que dicen los estudios y sobre todo vamos a darnos voz a quienes casi nunca se nos escucha, las propias trabajadoras sexuales. Hablaremos de las distintas formas en que se ejerce, de las trabas legales y fiscales, del papel que tiene el abolicionismo y también de quién consume prostitución y por qué lo hace. Pues muy bien, ya estamos aquí otra vez. De vuelta. De vuelta porque el mes pasado estuvimos de vacaciones, descansamos en agosto. Y nada, ya estamos aquí otra vez con un tema bastante polémico. Sí, es verdad que nos fuimos de vacaciones sin avisar, así que pedimos perdón por este mes de vacío. También lo necesitábamos. Sí, creo que también uno de los objetivos de este podcast tiene que ser el descansar cuando uno lo necesite, ¿no? Efectivamente. El reivindicar los cuidados también. Así que bueno, venimos con mucha fuerza. Hemos estado todo el verano hablando del tema. Sí. Así que hemos podido preparar bien el episodio. Sí, y queríamos recalcar mucho el tema lo último que has dicho, ¿no? El disclaimer de que no vamos a hablar de trata ni de tráfico de personas. O sea, realmente de lo que queremos hablar, lo que queremos poner el foco es en el trabajo sexual. Y evidentemente pues estamos totalmente en contra de cualquier violación de derechos humanos, o sea, del tráfico de personas, de la trata, de cualquier situación, pues lo típico, ¿no? Que salen las noticias de una redada y han liberado a no sé cuántas mujeres que les habían quitado el pasaporte, que las forzaban a ejercer la prostitución. Evidentemente, por supuesto, condenamos todo eso, no es eso lo que está en el debate. Lo que pasa es que hay un movimiento que identifica de primeras el trabajo sexual con la explotación sexual cuando no hay nada más lejos de la realidad, y ahora lo vamos a ver con datos, ¿no? Cuestionando esos datos oficiales con fuentes que también son oficiales. Y también queríamos recalcar que cuando se habla de trabajo sexual, en el imaginario colectivo casi siempre aparece la misma imagen de la prostituta en la esquina, ¿no? En un polígono, ¿no? En un polígono, etcétera. Y esta es una modalidad de trabajo sexual. También hay más, ¿no? O sea, podemos hablar tanto de striptease como de baile erótico, de escorts, webcamming, OnlyFans, chats eróticos, sugar dating, girlfriend experience, que es algo que está ahora también bastante en auge, pornografía, yo qué sé, servicios de dominación profesional, dominatrix, lo que hacemos tú y yo, que son shows eróticos de shibari, ¿no? Performances de en este caso shibari, o puede ser cualquier otro arte, baile erótico, lo que cada uno domine. Sí, a ver, es que en el fondo la sexualidad es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, no todo lo que englobe la sexualidad tiene que incluir siempre relaciones sexuales carnales, por así decirlas, bueno, ¿no? Ni genitales ni con penetración. Exacto, ni genitales ni con penetración, o con prácticas sexuales, yo que sé, digamos sexo oral, ¿no? Pues bueno, puede haber un montón de personas que ejerzan el trabajo sexual que simplemente, pues bueno, pues hagan todas las cosas que tú has dicho, ¿no? Es que hacer un striptease en la que no haya ninguna interacción física, por así decirlo, también es un trabajo sexual. Por supuesto. Hacer una performance de, pues yo qué sé... De shibari, ¿no? De shibari, ¿no? O por ejemplo, o yo hago un striptease, me desnudo y otra persona me dibuja, y hay gente que está asistiendo a ese show en el que ven a un artista dibujar a otra persona mientras se desnuda. Pues eso también es trabajo sexual, ¿no? Porque Correcto. Al final la sexualidad
es algo muy amplio. Y claro... Y es un trabajo porque recibes una remuneración por ello. Efectivamente, ¿no? Y entra dentro de lo que es el sistema capitalista productivo, donde existe una oferta y hay una demanda. Claro. Y aquí a mí también me surge como la primera cuestión, ¿no? De que cuando hay una postura abolicionista o prohibicionista, ¿no? En la que se quiere abolir o prohibir cualquier tipo de trabajo sexual. Que ahora entramos en la diferencia entre estas Exacto, dos posturas. ahora vamos ahí, pero para mí aquí también hay un punto muy importante que es, vale, ¿quieres abolirlo o quieres prohibirlo o lo que sea? Pero ¿dónde vas a poner el límite? Porque la postura abolicionista, prohibicionista es muy poco concreta en esto, o por lo menos lo que yo he escuchado, ¿no? Y lo que hemos investigado. Porque realmente entiendo que te molesta mucho ver, pues eso, a mujeres en la calle, ¿no? A mujeres que mantienen relaciones sexuales físicas con hombres, porque, bueno, pues porque hay un sistema de dominación, de clase, todo eso, ¿no? Pero te molesta también que un hombre haga un striptease en un club gay, por ejemplo. Te molesta cualquier tipo de representación pornográfica o erótica en cualquier sistema audiovisual. Te molesta una performance de Shibari. ¿Te molesta todo? O sea, ¿y cuál es tu postura? Bueno, yo creo esto, que ¿no? en la medida en la que quien esté ejerciendo este trabajo sexual sea una mujer, y me atrevería a decir que a las abolicionistas les molesta que sean mujeres cis, concretamente. Sí. Porque a lo mejor una mujer trans... ¿no? Porque hay mucha relación abolicionismo-mundo TERF. Exacto. No siempre, ¿no? Sí, pero está bastante unido de la mano, ¿no? Está bastante de la mano. Con el feminismo radical, sí. Efectivamente, trans excluyente. Yo no quería decir esto tan rápido porque me parece empezar muy de golpe, pero ya que has sacado el tema, yo creo que es que cuando te molesta la prostitución y la ves a pie de calle, ¿no? Y esto te remueve algo, creo que es también porque te molesta la pobreza y porque eres clasista. Porque estoy segura de que en tu imaginario no está la domina profesional o la escort de lujo que cobra 1.000 euros por una sesión y que hace un servicio privado a casa de un cliente o está en habitaciones de hoteles de lujo. Creo que eso no te molesta tanto. Claro. Creo que te molesta porque ves que hay mujeres en situaciones de pobreza o en situaciones de vulnerabilidad o en situaciones de exclusión social, y a mí me parece que hay que revisarse ahí el clasismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque además es un poco como lo que pasa con el racismo, ¿no? Al final lo que te molesta es pues igual la gente pobre, ¿no? La gente que viene en patera o la gente que tiene una necesidad, pero cuando viene gente de ese mismo país porque le ficha un club de fútbol, ahí no te molesta, ¿no? Efectivamente. Entonces igual no te molesta la migración, te molesta pues eso, la pobreza. Y aquí lo mismo. Y es cierto que hay una intersección muy grande entre la raza o la etnia, ¿no? La migración... y el poder adquisitivo con el trabajo sexual, porque es cierto que hay muchas personas que por ese proceso migratorio, cuando llegan al país de destino, realizan trabajos sexuales porque de todas las posibles es la alternativa que más les conviene en ese momento, ya sea por ingresos, por conciliación, por situación administrativa. Al final es una elección, ¿no? Igual que tú sales de estudiar una carrera, la que sea, y cuando te plantas en el mercado laboral, escoges aquel trabajo que más te encaja. Puedes irte a una consultora a trabajar 14 horas diarias o puedes irte a una ONG, pero entonces sabes que el dinero que cobres pues, no será tan grande como en la consultora, ¿no? El salario no será tan alto. Bueno... Pero también depende también de la situación en la que estés, ¿no? Y de porque igual para trabajar en una consultora necesitas papeles, estar todo en regla, etcétera, Claro, ¿no? por eso digo que quienes llegan después de un proceso migratorio muchas veces recurren al trabajo sexual porque es una de las opciones viables. Viables, sí, exacto. Lo que no quiere decir que sea una obligación. Y ahora entramos a debatir todo esto. Es que te estás adelantando cosas. ¿Quieres contarnos la diferencia entre las diferentes posturas, ¿no? Con respecto al trabajo sexual? Pues eso, ¿qué diferencia hay entre prohibir o abolir, ¿no? O despenalizar y regularizar? Vale, pues a ver, hay personas que lo que quieren es prohibir todo tipo de trabajo sexual o explotación sexual, te dirían más bien las personas que defienden esta postura, haciendo este símil entre el trabajo y la explotación, ¿no? Que en nuestra opinión habría que separar estos conceptos. Pero básicamente la postura prohibicionista lo que hace sería castigar la prostitución a través de leyes y sanciones tanto a quienes ejercen como a quienes la consumen. Vale. ¿Vale?
Por otro lado, las abolicionistas lo que pretenden es ir un paso más allá y erradicarla por completo, ¿vale? Lo que intentan es desmantelar todo el sistema de prostitución y de explotación, en su opinión, porque piensan que las personas que la ejercen son víctimas de este sistema. Es decir, ya colocan en un papel muy concreto de víctima a la mujer que está en esta situación de prostitución o que ha decidido dedicarse al trabajo sexual. Incluso, ¿vale? Si es de una forma voluntaria, ¿no? Incluso si tiene una situación que legalmente en España no es viable, ¿no? Porque o sea, en España no se puede ejercer el trabajo sexual de una forma legal, ¿no? No es así. No es o sea, sí puedes. Lo que pasa es que hay una ley, que es la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que castiga el proxenetismo. Y esto está muy relacionado tal y como se entiende en el Estado español, con la prostitución. Claro, pero ¿vale? bueno, pero tú cuando te das de alta como autónomo no te puedes dar de alta. O sea, una mujer que ejerza el trabajo sexual, no hay un epígrafe de trabajo sexual. Tiene que ser en otro epígrafe y... Claro, es decir, si tú lo quieres hacer de manera regularizada, a día de hoy no puedes, tienes que buscarte el epígrafe. Yo, como performer de Shibari, no puedo declarar mis ingresos como tal, porque no existe un apartado donde venga este tipo de actividad. ¿Yo qué hago? Pues yo soy bailarina. Claro, efectivamente. ¿No? Sí, que supongo que será un poco lo que harán escucha, que si tengo que bailar, yo bailo. Sí. O sea, no es el caso, pero... Pero bueno, podría darse, ¿no? Efectivamente. Sí. A mí que venga Hacienda a decirme que yo no bailo. Por supuesto que bailo. ¿sabes? Claro. Bien. Por otro lado, tendríamos las posturas que o bien pretenden la regularización o la despenalización, ¿vale? Y aquí hay que diferenciarlo también, porque las posturas regulacionistas lo que pretenden es que se creen una serie de leyes que enmarquen esta actividad en un contexto muy determinado. Uh-huh. Y dices, pues perfecto, ¿no? Fenomenal. Pues no. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando se crean estas leyes ni se consultan ni se escuchan las voces de las trabajadoras sexuales. Entonces se regulariza, pero en un contexto muy concreto. Claro. Pues, por ejemplo, lo que ocurre en el barrio rojo de Ámsterdam, ¿no? En este contexto tú puedes ejercer tu trabajo sexual, pero tienes tu vitrina, ¿no? Tu escaparate donde te puedes exponer de una determinada manera y ahí tú tienes tu alta en la seguridad social, tu tal. ¿Qué pasa? Si tú a lo mejor no puedes acceder a pagar el precio de ese espacio o demás, pues te ves abocada a lo que serían los márgenes de ese sistema y acabarías ejerciendo de manera no regular, con muchísima menos protección y menos garantías, incluso que si no se hubiese regularizado, claro, porque uh-huh. ¿no? Se entiende como esta dicotomía, sí. Acabarías ejerciendo el trabajo pues en esos márgenes. Sí, o sea, digamos que esto es como si regularizamos cualquier otro tipo de trabajo que no sea sexual, pero las personas que deciden ese marco de regulación pues lo hacen buscando a su manera. A su manera, ¿no? O sea, como si yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de minería, dijera, pues voy a regularizar el trabajo de los mineros y, bueno, pues que bajen sin protección, que estén 27 horas metidos abajo en el agujero sin que les dé el sol, ¿no? Y ese tipo de cosas que dices, pues igual habría que preguntar a los mineros cómo es su trabajo, ¿no? Y que alguien experto en ello lo pueda aportar, ¿no? En esa creación de ese marco legal. Claro, o sea, más que nada porque también quienes legislan no conocen con profundidad toda esta cuestión, ¿no? Y al final, pues a lo mejor en su idea de prostitución entra un supuesto muy concreto, pero ¿y las creadoras de contenido claro. online, por ejemplo? ¿no? Bueno, y las trabajadoras, por ejemplo, las actrices porno, ¿no? O el sugar dating. ¿Cómo enmarcas eso en una sola ley sobre esto? A menos que sea muy, muy concreta y hayas preguntado a un amplísimo número de personas que se dediquen a esto, seguramente te dejes vacíos y supuestos, ¿no? Entonces... Claro, por eso la postura regulacionista, ¿no? Uh-huh. Es como que da un poquito de miedo a las personas que ejercen el trabajo sexual, porque piensan que aunque lo regulen y les metan en un marco de derechos, igual ese marco las mete en una situación complicada, ¿no? Porque igual dicen, pues ya no puedes ejercer la prostitución en la calle, o ya no puedes ejercer la prostitución en un piso, ¿no? O condeno totalmente el proxenetismo
y entonces ya nunca vas a poder hacerlo si no es tú misma con tu mecanismo. Claro, ¿no? es que esto lo del proxenetismo también es otro temazo, que ahora hablamos del proxenetismo, porque el proxenetismo, decíamos en el episodio anterior, me parece que fue, o hace 2, ya no me acuerdo, lo de las connotaciones de las palabras, como violencia. Violencia tiene una connotación negativa. Sin embargo, la violencia en un contexto de deseo, de acuerdo, de consentimiento entre personas adultas puede ser muy gustosa, muy disfrutada y podemos resignificar esa palabra. Pues el proxenetismo, por definición, también tiene esa connotación negativa porque, pues mirad, me había apuntado por aquí la definición de proxenetismo de la RAE, no sé si la voy a encontrar ahora, pero básicamente... Sí, yo la tengo aquí, si quieres que la lea. Cuéntala. Mira, proxeneta, según dice, persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona. ¿Vale? Claro, y si tú te vas a prostitución, habría que buscar la de prostitución, ¿no? Persona explotada sexualmente. Bueno, en realidad... en el Código Penal habla de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores, ¿vale? O sea, lo mete todo en el mismo saco. Y dice que un proxeneta es el que empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución. Claro, pero en la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, también se considera proxenetas a las personas que ponen a disposición un local o una habitación para el ejercicio del trabajo sexual. Y si tú, por ejemplo, eres una trabajadora sexual que alquila ese local, pones todo el contrato a tu nombre y dejas a compañeras ejercer el trabajo sexual en tu piso, en tu habitación, te la estás jugando, porque eres una proxeneta por la tercería locativa, ¿no? Que está penalizada también. Entonces, claro, la tercería locativa es esto de poner a disposición un espacio para el ejercicio del trabajo sexual. Eso es. Y la cosa es que ni en la definición, ni en la ley, ni en ningún sitio se tiene en cuenta si, pese a que el proxeneta quiera obtener un beneficio de la tercería locativa o de lo que sea, si las personas que ejercen ese trabajo sexual lo hacen de forma voluntaria o no. Bueno, y que pueden llegar a un acuerdo con estas personas. Y volvemos a insistir en lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿No regular esto y no hacerlo de la manera que las trabajadoras sexuales quieren? ¿O dejar libre albedrío, ¿no? Y que no haya posibilidad de ejercer en un espacio seguro y que tengas que irte a la calle sí o sí a ejercer este trabajo? Claro. ¿No? La calle es un lugar mucho más inseguro que una habitación, ¿no? En un espacio donde tus compañeras pues tienen la localización, no sé, incluso trabajan varias personas a la vez, en fin, que se puede convertir en un lugar mucho más seguro al final. Sí, totalmente. Si quieres, hablamos de la cuarta postura, ¿no? La despenalización, y ya luego, si quieres, entramos un poco más en profundidad en esto. Venga, pues la despenalización sería el modelo que persiguen o perseguimos las trabajadoras sexuales, que consiste básicamente en descriminalizarlo, ¿vale? Que no se condene, que no se sancione y que lo que más importa es que las voces de las trabajadoras sexuales sean puestas en el centro y se escuchen sus reclamos. Claro. Este sería, por ejemplo, el sistema que hay actualmente en Nueva Zelanda, ¿vale? Y básicamente se diferencia de la regulación porque la regulación, sí, puede ser una postura política interesante, pero solo cuenta como una parte de los supuestos y no atiende a las necesidades reales de las trabajadoras sexuales. Que realmente lo interesante sería, obviamente, que se despenalizara, pero luego también que hubiera un marco de derecho, ¿no? O sea, que se regularizara y que se regularizara bien, o sea, que se regularizara escuchando las voces de las trabajadoras sexuales. Bueno, y que tú pudieras cotizar, ¿no? pudieras tener tus derechos sociales, que las personas, para mí esto intersecciona mucho con la ley de extranjería también, que quienes vienen en situación administrativa irregular pudiesen regularizar rápidamente su situación y pues que este trabajo fuera también una vía para hacerlo, por ejemplo, ¿vale? Pero sí, bueno, di. No, yo, claro, iba a decir que aquí en verdad se habla mucho, ¿no? Y se pone mucho el foco en las trabajadoras y trabajadores sexuales, pero nunca se les pregunta. Y nunca, o sea, de hecho nos ha costado encontrar entrevistas, ¿no? Pero hay algunas muy buenas en Spotify, ¿eh? Efectivamente. Hemos escuchado algunas que están bien. Y claro, lo que pasa es que al final pues hay una infantilización total de las personas que ejercen el trabajo sexual porque no se les pregunta, o sea, tú lo que quieres es porque, lo que decíamos al principio, ¿no? Te molesta
y como te molesta, pues dices, no, pues esto que se prohíba, ¿no? Y que queremos abolirlo y ya está. Yo a las personas abolicionistas les lanzaría la pregunta de ¿con cuántos trabajadores sexuales han hablado? Claro. ¿No? Porque, no, es que yo he oído, es que no hay más que verlo, ¿no? Sí. Pregunta. Sí, eso es como una frase muy, sí, muy recurrente, si tú nos ¿no? estás escuchando y tú eres de las personas que quieres abolir la prostitución, pregúntale a una persona que se dedique a ello. A ver qué te responde. Y ya no a una. Pregúntale a 10, a 20, a 100. Claro. A ver qué te cuentan. Y aquí entramos también en un debate muy interesante, que es la cuestión de, bueno, es que no lo hacen porque quieren, lo hacen por dinero, ¿no? Bueno, y escúchame, y yo también trabajo por dinero, te quiero decir. Claro. Con mi cuerpo a veces y con mi mente muchas otras, y si pudiera elegir, me jubilaría mañana. Claro, lo que pasa es que aquí también entra un poco todo la moral. Exacto, ¿no? Todo el moralismo, ¿no? De decir, es que no puedes hacer un trabajo con tu cuerpo, ¿no? Con tu sexualidad, pues como de forma en la que le pongamos el check, ¿no? O sea, es como, no nos vale, porque si tú vas todos los días a una oficina, estás entre, yo qué sé, 9, 11, 12 horas sentado en una silla que te revientas la espalda y estás alquilando tu cerebro, tu jefe te obliga a pensar durante todas esas horas en lo que él te dice, ¿no? Y a trabajar con tu mente y luego ganas, pues eso, el salario mínimo o lo que sea, lo vemos muy bien. Porque sí, pero luego la gente trabaja en petroleras, en farmacéuticas, exacto, en industrias textiles, en armamentísticas, que hay una explotación brutal por detrás de recursos, de niños y niñas, en fin, de un montón de cosas, y eso no nos genera malestar, claro, ¿no? Pero en el momento en el que entra en juego tu sexualidad, uy... Claro. Uy, el cristianismo, por ahí. Al final hay una herencia judeocristiana muy fuerte, ¿no? En este país y en general en toda Europa y en muchas partes del mundo, en las que esto está muy condenado, porque al final el sexo es algo que deberías hacer solo por amor, con la persona que hayas elegido, ¿no? Y claro, si te has casado antes, mejor. Y si te has casado antes, mucho mejor, por supuesto. Y si es para procrear, ya... Buah, lo bordas. Lo bordas, claro. Pero claro, en verdad, si una persona libremente quiere coger su sexualidad y venderla o hacer lo que quiera hacer con ella de una forma libre, por supuesto, no forzada y consciente, informada, ¿no? Con conocimiento de todo y tal, ¿dónde está el problema? ¿No? ¿Por qué nos molesta? Y aquí, claro, todas las posturas abolicionistas lo que pretenden, ¿no? Es decir, no, es que esto a mí me parece mal que lo haga otra persona. Claro, pero es que ahí estás colocando a la otra persona en una posición de ser absolutamente estúpida, un sujeto sin capacidad de razonar sobre su situación, sobre sus propias decisiones. O sea, estás infantilizando a la persona que tienes delante, no a la que tienes delante, a todas las trabajadoras sexuales, al colectivo entero, porque tú piensas que no está bien. Claro. Y pues aquí... yo por lo menos me lo revisaba. Sí, y yo también. Y aquí entra también el tema de la trata. ¿Vale? Y claro, muchas de las personas que quieren abolir o prohibir el trabajo sexual se agarran muy fuerte a todo el tema de la trata, ¿no? Porque se supone que víctimas, o sea, que la prostitución y la trata van de la mano, ¿no? Según estas personas. Y claro, hay como ciertas corrientes, ¿no? Y cierta corriente política muy empeñada en demostrar que, pues eso, el 99% de la prostitución es trata, ¿no? Y aquí te has hecho un cacho estudio de investigación. Bueno, José lleva todo el verano leyendo sobre esto. Se ha leído todos los informes del Ministerio de Interior, ¿no? Sí, bueno, el Ministerio de Igualdad en este caso, el macroestudio. De Igualdad, sí. Y bueno, tiene cosas muy interesantes que contar. Vamos, básicamente, porque tampoco vamos a dar aquí una chapa enorme, ¿no? Y tampoco queremos que el capítulo dure 3/4, o sea, hora y 3/4. Pero lo que dice, pues eso, el Ministerio de Igualdad, un macroestudio que sacó el año pasado, en 2024, que se llama Trata, Explotación Sexual y Prostitución de Mujeres, una aproximación cuantitativa hace, ¿vale? Entonces, este estudio lo que quiere es ver cuántas personas ejercen la prostitución en España y cuántas son víctimas de trata o potenciales víctimas de trata, que esto también me resulta muy curioso, ¿no? Porque al final, si yo decido ejercer la prostitución de forma voluntaria, ¿por qué estoy en víctima de ser...? Estás en potencia. En potencia, ¿no? Sí, de trata. Exacto. En potencia. Y claro, este estudio
que es también el estudio en el que se basa pues toda la corriente del PSOE en este momento para legislar, ¿no?, sobre prostitución y para pues sus proyectos de ley, ¿no? Es un estudio que realmente, primero, no tiene ninguna entrevista directa a ninguna persona que ejerza el trabajo sexual, a nadie, ¿vale? Es que te han dicho que es cuantitativa, no cualitativa. Claro. Y estima que 114.576 mujeres ejercen la prostitución en España sin haberle preguntado a nadie. Y además calcula que un 24,2% podrían estar en riesgo de explotación sexual. Que también te digo, si todas las situaciones son de explotación sexual, aquí ya tienes... A un 75 que no. A un 75 que no. Pero a ellos les gusta mucho centrarse en el 24,2. Y ahora os voy a explicar cómo han hecho este estudio, ¿vale? Ese estudio lo que ha hecho ha sido hacer extrapolaciones, y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Y reconocen que no tiene mucha fiabilidad ni mucha precisión. Cero evidencia científica de esto. Bueno, evidencia, o sea, yo no digo evidencia científica, yo digo ya que tenga un poco de rigor, ¿vale? Porque evidencia científica, cero. ¿Vale? Pero en rigor a mí me parece que muy poquito, porque lo único que han hecho ha sido medir el número de anuncios web que había, ¿vale?, en Internet en el momento en el que lo han hecho, y han hecho un volcado de varias páginas web que tenían muchos anuncios de prostitución, ¿vale?, en un sistema de Big Data, y entonces han sacado sus propias conclusiones, ¿vale? Basándose, por ejemplo, en que un mismo anuncio un mismo número de teléfono que aparezca en varios anuncios, pues es un indicativo de explotación sexual o de trata, ¿vale? Buah, qué criterio, ¿eh? Cuando esto puede ser, pues, a ver, primero, puede haber mogollón de estos anuncios que sean falsos directamente, puede haber muchos también de estos anuncios que tengan muchos anuncios en el mismo número de teléfono, pues porque estén duplicados, ¿no? Porque la persona proxeneta o la persona que gestione un local coja y diga, pues mira, yo voy a poner un montón de anuncios con el mismo número de teléfono porque igual una persona entra en el anuncio porque es que busca, qué sé yo, una práctica sexual concreta, y otra persona porque busca un rango de edad de la persona que ejerce la prostitución, ¿no? Entonces, pues quiero poner 25 anuncios. Pues para el Ministerio de Igualdad en este sistema ya hay 25 personas ejerciendo la prostitución y además hay un riesgo de trata, ¿vale? Pero aquí viene mi parte favorita del estudio, que dice que hay una serie de indicadores que si los encuentran en los anuncios, pues quiere decir que las personas que están detrás de ese anuncio son claramente víctimas de trata, ¿vale? O potencialmente víctimas de trata. Y esos indicadores son, por ejemplo, si detectan que hay palabras clave como jovencitas, 20 años o MILF. Porque eso quiere decir que si hay anuncios con palabras que determinen corta edad, pueden ser indicativo de trata. O sea, que ¿vale? me estás diciendo que este 24,2% de mujeres en riesgo de explotación sexual lo han sacado a través de ver cuántos anuncios tienen lo de MILF, bueno, lo del número de teléfono que has contado, lo de MILF, lo de jovencita. Exacto. Fenomenal. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vale, si tiene estas palabras clave, quiere decir que son personas de corta edad. Cosa que me hace mucha gracia, porque jovencitas y 20 años puede ser corta edad, pero MILF es justamente lo contrario, ¿vale? O sea, yo creo que ni siquiera el Ministerio de Igualdad tiene muy claro lo que está buscando, lo que está haciendo, pero vamos más allá. Por ejemplo, si pone mulata, chocolate, blanquita o colombiana, también, porque ciertas nacionalidades tienen más posibilidad de sufrir trata, ¿vale? Por la exotización. O si, por ejemplo, si pone alta, nalgona, juguetona, sexy, todo eso también pues puede ser nichos de trata, ¿vale? Porque son categorías. O, por ejemplo, si ponen determinadas prácticas como pues mamada, anal, griego, lluvia dorada o lo que sea, este tipo de prácticas, ¿vale?, que según ellas son más violentas, pues también son personas desprotegidas y pueden tener riesgo de trata, ¿vale? Con lo cual, para mí, este estudio tiene la misma validez que, yo qué sé, que el carnet de conducir de Pocoyo, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Que me parece como que no vale para nada, porque ya la premisa de la que parten, ¿no? O sea, primero, el estudio lo que quiere demostrar ya es muy claro, y te lo dicen desde el principio. Queremos demostrar que muchas personas están en potencial víctima de trata, ¿no? Y dices, vale, ya partes de ahí, pero es que luego todo en lo que te basas no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, también me he ido a buscar datos oficiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿vale?, del CIDCO. Y Nuestros amigos, ¿vale? Para ver, pues eso, casos concretos, ¿no? Y decir, joder... Que hay que decir que son un poco más concretos que los del Ministerio de Igualdad, por lo menos, ¿no? Bueno, son concretos porque son de las actuaciones policiales que ha habido en 2023 y 2024. Vale. En 2023 se han liberado 1.466 personas pues que eran víctimas de trata, ¿vale? Según la policía. Según la policía, pero ojo,
víctimas de trata y explotación, pero no sexual, ¿vale? O sea, estamos hablando de 1.466 personas que eran personas forzadas a ejercer trabajos sin respetar pues, sus condiciones laborales, sin respetar horarios y todo esto. Vale, porque al final la trata es algo que efectivamente se puede destinar una persona tanto a la explotación sexual, pero puede ser la explotación laboral, ¿no? Exacto. Que te tengan currando, te hayan retirado el pasaporte y te tengan currando 20 horas al día cosiendo balones. O lo que sea, ¿vale? De esas 1.466, 370 eran víctimas de explotación sexual, ¿vale? Okay. O sea, estamos hablando como de un 20%, como mucho. Y 9 eran menores, ¿vale? De esas víctimas de trata que hemos hablado, solamente 9 eran menores. Eran menores de edades entre 15 y 17. Claro, que este es otro tema, porque muchas veces se habla de la prostitución de mujeres y niñas. Eso es. Y cuando tú dices niñas, te viene a la cabeza una niña. Una niña, claro. ¿No? Una niña, 9, 10 años. Vale, y aquí estamos hablando de niñas de 15, 17 años. Claro. Que por supuesto son menores de edad. Efectivamente. Por supuesto que en ningún caso, y vuelvo a repetir desde el principio, condenamos cualquier acto de abuso, agresión sexual, explotación sexual de personas y de menores. Una menor jamás tiene que realizar este tipo de trabajos, pero que a veces se utilizan los conceptos para crear una determinada sensación en quien los escucha, ¿no? Y en este caso, el utilizar mujeres y niñas cuando el porcentaje es menos que significativo, o sea, es que no es ni un 1% del total, pero ya estás diciendo que hay menores, pues igual quieres provocar algún tipo de reacción. Exacto. En quien al te final está lo que quieres leyendo. Es tergiversar los datos para poder legislar algo muy concreto que quieres hacer por una estrategia política, ¿vale? Termino con los datos de 2024, son muy parecidos. Personas que fueron liberadas de trata, explotación, 1.794, o sea, unas 1.800, y eran víctimas de explotación sexual, 376, o sea, en porcentaje mucho menos que en 2023, y menores, 11. ¿Vale? O sea que al final... De edades entre 15 y 17 años con algún caso aislado de 14 años. Vale, pero no había... o sea, realmente personas que hubieran sido víctimas de trata, bueno, de edades muy infantiles, ¿no? Digamos, de pues eso, lo que has dicho tú, de 6 años, 9 años, 11 años. Eso no existe en España, ¿vale? No existe... según la policía y que sí, no se ha verificado, ¿vale? O sea, podría existir y, bueno, pues desde luego que lo condenamos, ¿no? Pero también te digo que si existe y la policía no lo está detectando, no es culpa nuestra, es culpa de la policía, ¿no? Sí, total, ¿no? Pero bueno, todo esto lo queríamos contar por dar un poquito de información real, ¿no? En un marco de, oye, realmente, ¿de qué estamos hablando, ¿vale? Y aquí, pues hay una estrategia política muy clara de tratar de igualar, ¿no? La trata con la prostitución y el trabajo sexual, cuando realmente hay muchísima más trata de cualquier cosa que no sea trabajo sexual o prostitución que de esto, ¿vale? Total. Y de hecho, claro, cuando tú te metes a investigar en asociaciones que trabajan con mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, estas organizaciones, bueno, las que no tienen un corte político concreto, ¿no? Sí. Las que lo hacen desde el respeto a las trabajadoras sexuales, tienen estudios y datos, indicadores de el número de mujeres que lo ejercen voluntariamente y el número de mujeres que han sido víctimas o supervivientes de situaciones de trata, y es que pues eso, el número de víctimas de trata suele rondar el 10, 15%, 20% como muchísimo. Claro. Es decir, hay un 80% de personas que lo están ejerciendo libremente. Claro. Que es todo lo contrario a lo que la postura abolicionista defiende, es decir... Basándose en estos estudios que ya hemos visto que son una porquería. Efectivamente, y aún así la postura abolicionista no tiene ningún dato, ni siquiera ningún estudio, ni siquiera el del Ministerio de Igualdad, que respalde que la mayoría de personas son explotadas sexualmente, porque este propio estudio del Ministerio de Igualdad te está diciendo que un 75% de personas lo hacen de manera voluntaria. Claro. Entonces... Sí, al final es todo tergiversar para poder hacer lo que tú quieras. Y luego también hay una parte aquí que a mí, bueno, esto es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que es, vale, lo hacen voluntariamente, pero no lo hacen voluntariamente, es que lo hacen por dinero. Y claro, a mí aquí ya se me cae todo, ¿no? Porque es como, claro, ¿y cuántas cosas no hacemos por dinero en un sistema capitalista productivo, ¿no? O sea, pues claro que lo hacemos por dinero, pero como haces por dinero un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto te molesta? Realmente te molesta porque se está ejerciendo estás utilizando tu sexualidad, ¿no? Para ganar dinero, con lo cual
Aquí ya no es un problema de si estás ejerciéndolo libremente o no, y si es de más forma voluntaria, sino si es porque ejerce la sexualidad, ¿no? Aquí hay un puritanismo detrás, claramente. Sí, y luego creo que tampoco se trata de romantizar el trabajo sexual, es decir, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero, porque obviamente hay situaciones que son difíciles, que son duras. Cuando tú escuchas a personas que trabajan con clientes de manera presencial, pues te pueden decir que lo que más miedo les da es tener una actuación policial, ¿no? Verse enfrentadas pues, a una redada, a que les pille la policía, ¿no? Porque efectivamente hay sanciones en muchos municipios se están dando sanciones contra quienes ejercen el trabajo sexual. Claro. De hecho, muchas lo que están haciendo es decir que son víctimas de trata porque en ese caso eres víctima. Entonces no te penaliza. Claro. ¿Se ve la diferencia? Sí, que no estás ejerciendo tú un delito, sino que te están forzando, Efectivamente. ¿no? Entonces, claro, ahí... Lo cual es muy interesante porque entonces en este estudio de la policía, ¿no? O en estas cifras de la policía, donde 370 y pico eran víctimas de trata, pues lo mismo son mujeres que han sido interceptadas en una redada de la policía en un local, que ellas estaban tan tranquilas trabajando y que para que no les pusieran una multa... Bueno, una multa o para que no las deportaran. O para que no las deportaran han tenido que decir que son víctimas de trata, ¿no? Y por lo tanto ya se están inflando las cifras de la Guardia Civil. Sí, esto es un poco... Bueno, esto también lo hemos sacado del podcast de Escucho Voces, que esta es Georgina Orellana, que hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice: las condiciones en las que se ejerce el trabajo sexual no son violentas per se, pero la sociedad las hace violentas. Efectivamente. Claro, porque si tú no tienes unas condiciones laborales, no tienes un marco, ¿no? Un contexto en el que puedas ejercer el trabajo sexual bien, pues es lo que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? Al final, claro, pues tendré que decir que soy víctima de trata o tendré que decir lo que sea porque no quiero que me deporten, no quiero que me multen, no quiero que me metan en la cárcel, no quiero pasarlo mal en mi vida, ¿no? Sí, y luego también, a raíz de esto, ligarlo con el estigma. Claro. El estigma que enfrentamos las trabajadoras sexuales es enorme. Y vamos, de hecho, yo pienso que parte del miedo de las abolicionistas es que sus hijas sean trabajadoras sexuales algún día. Claro. ¿No? Por eso quieres abolir este sistema, para que no venga una hija tuya a decirte: oye, mamá, que es que me dedico a esto. Y que lo hago voluntariamente porque quiero, ¿no? Esto es una cosa que me gustaría que la gente que nos está escuchando lo pensara, ¿no? Realmente, vamos pues eso, quítate un poquito todo ¿no? Porque tú piensas en prostitución, lo que decías al principio, ¿no? Ya piensas en una persona en un polígono por la noche con frío, con ropa así y tal, y que dices, joder, qué chungo, ¿no? Estar en una situación así en la que dices, pues estás pasando frío, estás pasando mal, todo esto, ¿no? Pero piensa pues eso, en un marco de trabajo sexual en el que, bueno, pues tú elijas a tus clientes, elijas las prácticas que quieres hacer. Que escúchame una cosa, también te digo que la mayoría de las veces es así. Es así. Sí. Y que parece que por el hecho de pagar ya hay derecho a todo. No, perdóname. O sea, hay una negociación. Hay unas condiciones, negocias, por supuesto, el uso del preservativo, ¿no? Y el hecho de no respetarlo convierte a esta persona en un agresor sexual, y la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual contempla este supuesto también. Hay una protección frente a esto. O sea, es decir, no es te pago y te violo. Claro. ¿Vale? Claro, o sea, piensa en un contexto en el que, pues lo que estamos hablando, ¿no? Una persona puede ejercer el trabajo sexual de una forma libre, voluntaria y, bueno, sí, efectivamente a cambio de dinero, pero eligiendo las prácticas, eligiendo el entorno. Es que yo no voy a un show de Shibari, ¿no? A mí me dicen una performance, ¿no? Y cuando estoy haciendo la performance me tocan, te violentan, ¿no? me violentan, me desnudan. O sea, si me desnudo yo porque quiero. Claro. No porque me vayan a pagar la caché de la performance y entonces ya hay barra libre de hacer lo que quiero. No. Totalmente. Pero es como muy lógico esto en cualquier trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo lo que quería hacer es, bueno, ya creo que se me huele, ¿no? Por dónde voy, pero pensando en todo esto, ¿tú querrías que, bueno, pues eso, tus hijos, hijas, hijes, algún familiar directo, alguna persona a la que quieres, ¿qué te parecería, no? Si ejerciera el trabajo sexual, y si crees que sería un fracaso o que sería como, yo qué sé, ¿no? Yo te pago una educación para que seas algo más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué piensas en eso? ¿Realmente el problema es, pues eso, el sistema capitalista productivo? ¿Es que te remueve, ¿no? Que se utilice la sexualidad para trabajar?
¿O dónde está el límite? Que esto es a mí una cosa muy interesante, ¿no? Y además no he logrado, por mucho que haya debatido, ¿no?, con personas abolicionistas o prohibicionistas, no he logrado que me digan, pues mira, yo un baile erótico sí lo pondría como correcto y que se pudiera trabajar de ello, pero cualquier cosa con penetración no, ¿sabes? Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Al final es muy ambiguo. Y en esa ambigüedad me parece que, pues eso, en esos grises flaquea, ¿no?, el discurso. Y yo aquí apelo a una habilidad social, que es la de la empatía, porque si tu hija te dice que, bueno, ha estudiado Derecho, pero es que la verdad que ella no quiere dedicarse a trabajar en un bufete de abogados 12, 13 horas diarias y estar sentada en una silla todo el día y no poder, pues no sé, incluso pensar en viajar porque le apasiona o crear su propia familia porque no tiene tiempo para conciliar y que le resulta mucho más cómodo ser domina profesional, ¿no? Y le motiva más, es algo que le llena, que le apasiona, porque además elige sus horarios, elige sus clientes y como puede organizarse la agenda, pues puede viajar todo lo que le apetezca y esto le hace feliz. Si no te parece bien, es porque no estás poniendo en práctica la empatía. Bueno, es porque te estás poniendo tú en el lugar de ella. Eso es. Y porque estás infantilizando a la persona. También, por supuesto. Porque además aquí, fíjate, aquí esto es otra cosa que teníamos aquí apuntada en el guión, ¿no? Que la postura abolicionista como que considera que cualquier trabajo sexual está fatal, ¿no? Porque es precario, porque, bueno, pues porque se explota a las personas y tal, pero no se mete con otros trabajos precarizados que están a la orden del día, ¿no? Y porque de hecho, no hay abolicionistas de las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, ¿no? Es que muchas personas abolicionistas lo mismo tienen una interna en casa. Claro. Y para eso sí, ¿no? Eso sí, efectivamente. Pero porque eso no es precario. Claro. O tener a una persona sin dar de alta, ¿no? Migrante sin dar de alta en la seguridad social, pero viniendo a limpiar a tu casa, esto no te parece tan mal. Claro. Y además que eso justo has dado en el punto clave, ¿no? Que es que muchas veces muchas, pues eso, organizaciones, ¿no? O desde el punto de vista de corriente política, ¿no? Se trata de buscar salida para que personas que están ejerciendo la prostitución ejerzan otros trabajos, ¿vale? Y al final coges y dices, vale, pues mira, esta persona que está ejerciendo la prostitución, pues ahora que se dedique a hacer, pues eso, trabajos en casa, ¿no? A trabajo doméstico o a ir a... A mí eso me pone negra. Claro. Te voy a sacar de la prostitución y mira, te voy a hacer un curso Claro. de peluquera, Eso es. de esteticien Y entonces al final... de costura, de modista, que somos de Vox. Sí. O sea, pero esta broma, o sea, claro, porque es mucho mejor ser peluquera, ¿no? Que ser prostituta. Pero pregunta, chiquilla, a la persona que está ejerciéndolo. Es que y no a lo solo... mejor esa persona... Bueno, yo de hecho no me acuerdo ahora mismo y me encantaría acordarme del nombre. Fue una entrevista que oí a una trabajadora... ¿Estefanía 100? No me acuerdo. Ah. Hablando de que ella, pues antes de dedicarse al trabajo sexual, era peluquera, sí, y había querido salir de ahí precisamente porque estaba hasta el coño de la peluquería y se dedicaba al trabajo sexual y estaba feliz, y habían venido de no sé qué ONG a decirle, que ahora hablamos de la industria del rescate de las ONGs, ¿no? Claro. A decirle, oye, mira que te dedicas a esto, pero nosotros tenemos un programa de peluquería donde está fenomenal, luego hay bolsa, ¿no?, de empleo y te puedes integrar y tal, y es como, pero si vengo de ahí, claro, si no quiero volver a entrar ahí, ni aunque me pagues más, si es que estoy fenomenal donde estoy, ¿no? Claro, porque al final hablamos como un poco de eso, de los trabajos precarizados, ¿no? Y claro, esa industria del rescate es como, vale, te quito de este trabajo que está precarizado y además tiene un estigma porque trabajas con tu sexualidad y te meto en otro sitio que es otro trabajo que puede ser incluso más precarizado todavía, pero como no trabajas con tu sexualidad, entonces ya para mí tiene todo el visto bueno, ¿no? Y al final es como... sácame de mi trabajo precarizado y méteme en un trabajo que no esté precarizado, ¿no? Sí. No me metas en la boca del lobo. Pero es que incluso, fíjate, yo el año pasado asistí a unas jornadas en la Universidad Pontificia de Comillas sobre trabajo sexual que organizaba Carmen Meneses, que es una investigadora muy potente en toda esta línea. Y en el turno de preguntas había una chica que compartió su experiencia, ella era trabajadora sexual, migrante, y decía que en su país ella era psicóloga, pero que al llegar a España, pues tanto por el tema de las convalidaciones, claro, y demás, esa es otra, claro, como por luego por la conciliación,
ella había decidido que prefería ejercer el trabajo sexual que continuar haciendo psicología clínica. Tenía una criatura y decía que era muchísimo mejor para ella. Chapó. Claro. Pero no te mola porque para ti eso ya está precarizado, Es que ¿no? para Por todo el ti estigma. eso es como un downgrade. Efectivamente. Cuando puede ser un upgrade Pudiendo de ser cojones. psicóloga, ¿por qué tienes que ejercer trabajo sexual? Pues es que a lo mejor para esta persona ha sido un upgrade increíble. Y porque puede haber sitios en los que tú estés pasando consulta psicológica en el que la persona para la que trabajas se lleva un porcentaje altísimo de lo que estás cobrando, te paga una miseria por hora, encima no te paga ni desplazamiento ni nada, te da unos horarios terribles en las que trabajas todos los días. O no tienes los acompañamientos Claro, luego para ver cómo estás llevando las sesiones, o etcétera. trabajas con un montón de huecos y tienes que llegar a las 8 de la mañana, la última sesión la tienes de 7 a 8 de la tarde y dices, bueno, es que es como que cualquier cosa que sea un trabajo en el que hayas estudiado para ello, ya es como, vale, entonces sí, ¿no? Porque estás ejerciendo de tu vocación, ¿no? Total. Pero aquí hay un estigma brutal, porque podrías tener una vocación estupenda de querer ser trabajadora sexual y hacerlo en unas condiciones buenísimas, forrarte Claro. pues yo qué sé, y tener unas condiciones que a ti te encanten y te permitan conciliar. Rescato lo de la industria del rescate precisamente de las ONGs, que no me lo quiero dejar sin decir, porque hay ONGs que viven de subvenciones públicas Total. para rescatar, ayudar, prestar apoyo a mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, a las cuales, claro, si tú regularizas y despenalizas el trabajo sexual, estas ONGs cierran el chiringuito. Totalmente. Se les acaba el negocio, literalmente. Entonces... Por eso decía yo que también hay muchos intereses políticos, ¿no? Desde Y que al luego. final, cuando se hacen este tipo de estudios del Ministerio de Igualdad, realmente ya partes de una premisa, o sea, tú ya estás manipulando todo el estudio para llegar a la conclusión a la que quieres llegar. Entonces, te da igual si lo haces mirando un sistema de Big Data en el que cojas todos los anuncios y los vuelques y tal, ya vas a querer decir, pues eso, ¿no? Que, por ejemplo, si hay un que pone especialista en mamadas, ya eso es una práctica violenta, ya eso supone que estás en riesgo de potencial víctima de trata, ¿no? Es como, pues, no sé, eso será para ti, ¿sabes? Total. Y hay otro tema que no hemos mencionado, que es el de que en algunos contextos se está sustituyendo el término de trabajo sexual por actividades sexuales pagadas. Efectivamente. Por dos motivos, ¿no? O sea, el principal, pues por desestigmatizarlo. Y en segundo lugar, porque hay muchas trabajadoras que no quieren reconocerse, bueno, tiene que ver con el estigma también. Sí, en el fondo es lo mismo. Que no quieren reconocerse como trabajadoras sexuales por toda la carga que esto implica, Claro. ¿no? O sea, Sí, al porque final... puede ser que tenga estigma porque tú lo veas mal y no quieras pertenecer a un colectivo que ves mal, pero también puede ser estigma por el hecho de que si perteneces a ese colectivo te van a ver mal a ti. Entonces, claro, tú no quieres, pues yo que sé, que si tú eres una persona que creas contenido en OnlyFans, pues que te digan que eres una trabajadora sexual, porque entonces van a pensar que mantienes relaciones sexuales con penetración, por ejemplo, ¿no? No, tienes la connotación de puta. Efectivamente. Y ya... esto va a ser fatal este episodio para difundirlo. No, pero es verdad. Y fíjate que aquí, pues eso, también para mí es importante que haya un término paraguas que englobe toda pues lo que hemos definido al principio, ¿no? Cualquier tipo de trabajo remunerado en el que tú, a cambio de dinero, utilices tu sexualidad, ¿vale? De una forma amplia, ¿no? Y eso es un trabajo sexual. Pero claro, hay personas que crean contenido, ¿no? O hay personas que, pues yo qué sé, que trabajan en una línea erótica. Pues yo, fíjate, no sé si estoy de acuerdo, porque para mí lo más interesante, entiendo desde dónde lo dices, pero lo más interesante sería educar y trabajar en reeducar a la sociedad para desestigmatizar el término trabajo sexual. También. Es que yo soy trabajadora sexual porque hago performances de shibari.
pues soy puta también, claro que sí. Sí, lo que pasa es que aquí ya habría que hacer, bueno, lo que se ha hecho en el colectivo LGTBIQ+ mucho tiempo, ¿no? Que es como empoderar el término y reapropiarse, ¿no? De ese término o de esos adjetivos que al final se utilizaban de una forma ofensiva, ¿no? Y decir, pues no, yo soy maricón, ¿no? Y maricón te lo han dicho muchas veces como insulto y ahora para mí es algo de lo que yo me enorgullezco, ¿no? Lo que pasa es que también creo que aquí como que ganamos más si más personas forman parte del colectivo y se sienten que están dentro, que si luchamos por reapropiarnos de los conceptos, ¿no? Y bueno, pues, a ver, en verdad estoy de acuerdo contigo, o sea, me parece que llevas razón. Lo que pasa es que creo que tenemos que encontrar un sitio en el que todo el mundo esté cómoda y cómodo y desde ahí luchar, ¿no? Y realmente me parece tan positivo y tan guay que una persona se haga unas fotos y las venda por internet y haya gente que quiera consumirlo, como que haya gente que, pues eso, que se dedica al porno, que haya gente que se dedique a, pues eso, a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero, que haya gente, pues, que simplemente acompañe, ¿no? O haga esto del girlfriend experience, ¿no? O cualquier tipo de actividad que en el fondo se haga de forma voluntaria y libre, ¿no? Y bueno, y desde una posición cómoda. Y aquí podemos conectar, y ya con esto cerraríamos el episodio, con quienes consumen el trabajo sexual. Porque también creo que en el imaginario el consumidor es el hombre violento que se piensa que paga y con esto puede hacer cualquier cosa. También condenamos a esta persona indudablemente. Claro, pero porque esa persona lo que está ejerciendo es violencia sexual, o sea, no está consumiendo un servicio sexual de una persona que lo ejerza libremente, está violando a una persona. Correcto. Sí, y mira, yo busqué también un estudio en el que habla de los perfiles de los clientes, ¿no? De prostitución en España. Sí que es verdad, no lo vamos a negar, por supuesto que hay un sesgo de género en todo esto. Por supuesto 100%. Que hay muchísimas más mujeres que ejercen la prostitución y muchísimos más hombres que la consumen, pero porque la sociedad tiene sesgo de género en todo, ¿no? Y esto no es algo nuevo. Esto es un poco como cuando hablábamos del BDSM, ¿no? De si es patriarcal o no lo es. Bueno, puede tener un origen patriarcal. La prostitución tiene un origen patriarcal, ¿no? Claro. Ahora, dicho esto, podemos reapropiarnos y resignificar cómo se construye y desde dónde lo ejercemos para que nos reporte mayor placer, ¿no? Y mayor beneficio que riesgo o que desventajas. Claro que sí. Totalmente, claro. Pero es que además es que para mí se estudia desde focos diferentes, ¿no? O sea, tú puedes analizar por qué hay más personas que ejercen la prostitución que son mujeres o más personas que tal, pero eso no quita para que luego el análisis pueda ir por el otro lado de qué quieren esas trabajadoras sexuales, ¿no? Cómo podemos enmarcarlo en un contexto seguro, ¿no? Etcétera. Y bueno, hablando de los perfiles de clientes de prostitución en España, pues fíjate, hay personas que buscan sexo rápido, ¿no? Sexo sin compromiso, sin implicaciones afectivas, ¿no? De voy, pago y punto. Y eso es que sé lo que vas a decir, venga, dale. No, yo iba a decir que eso es algo que, fíjate, yo lo he vivido y lo he vivido en la universidad, no porque yo nunca he consumido prostitución, pero tampoco me parece mal consumirla, o sea, es porque, bueno, pues porque nunca se me ha dado, ¿no? Pero había compañeros míos de universidad que cuando terminaban, salíamos por la noche un viernes, un sábado y tal, y al final decían, pues es que si no ligo y me apetece follar, pues pago por ello, ¿no? Y eran, pues, tíos de clase social alta, atractivos, o sea, no eran babosos ni personas así, incluso muchos con un físico bastante normativo, ¿no? Y bastante atractivos. Chicas, chicas abolicionistas, esto es maravilloso porque pensad que si estos hombres no pagan por sexo, te los vas a encontrar en Tinder. Sí. Totalmente. Es fantástico que paguen por prostitución, trabajadora sexual contenta, hombre contento, y tú no tienes que soportar a imbéciles en Tinder que lo único que quieren es echar un polvo rápido, tú que estás buscando a la pareja perfecta para casarte con ella, tener hijos y formar una familia, pues es que esto te viene de estupendo. Lujo. Da las gracias, ¿no? Qué bien que estés tú para ver ese punto porque yo no me había fijado. Claro. Luego hay gente que consume prostitución por exploración de experiencias. Eso es algo que a mí me resulta muy curioso y claro,
dices, son gente que quieren pagar por tener prácticas que no pueden realizar con su pareja o que no pueden realizar con otras personas, ¿no? Y claro, a mí, fíjate, me parece muy positivo porque teniendo en cuenta la heteronormatividad y mononormatividad que hay, ¿no? De que al final, pues tú lo más habitual es que encuentres una persona con la que te casas y estás toda la vida y tienes que tener una exclusividad sexual siempre, ¿no? Y tú dices, claro, ¿y tú nunca vas a hacer determinada práctica? O bueno, aunque no tengas ese compromiso, ¿no? Porque lo enmarcamos en un sistema monógamo, a lo mejor tú tienes una follamiga con la que quedas, te lo pasas fenomenal y tal, pero haces 3 prácticas sexuales y a ti te interesa explorar el BDSM, el tantra, lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor puedes contactar con una trabajadora sexual para este tipo de prácticas en concreto y seguir teniendo una relación maravillosa con tu follamiga. Totalmente, ¿no? Y además es que esto forma parte de toda la diversidad sexual y de tu... ¿Cómo se llama? ¿No? De tu currículum sexual, por así decirlo, ¿no? De las cosas que tú quieres hacer en la vida en un entorno sexual, ¿no? Luego también, claro, aquí ya entramos en el terreno este de los hombres que lo llaman con falta de capital erótico. Hombres feos. Hombres feos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, feos también dice inseguros o con baja autoestima. Eso también sí, porque tú puedes ser un pibón y no ligar nada porque vas... De esto podemos hacer otro Meneando el Avispero entero, ¿no? Que es de esta masculinidad en la que hay tíos que no se sienten como capacitados para hacer este ritual, ¿no? Pues eso, de conocer a una persona, ligar y tal, y no son capaces de llegar como a eso que se busca para que tú puedas pues tener sexo con otras personas, ¿no? Y esto me parece también muy interesante. Luego también hay consumidores habituales que son como, fíjate, ritualizados, ¿no? Esto es curioso, porque esto es como plan de colegas, ¿no? Plan de, pues mira, yo salgo de noche un viernes con mis colegas, salimos a cenar, nos tomamos unas copas y tal, y luego nos vamos por ahí también a un club de alterne, ¿no? A un prostíbulo. Sí, yo esto lo he visto también y lo he escuchado de entrevistas de trabajadoras sexuales, no con grupos de hombres, sino con hombres solos que son asiduos, y hay trabajadoras sexuales que a lo mejor llevan años con la misma persona, con quien incluso pueden tener ya incluso un vínculo afectivo, y ya no solo tienes sexo, sino que compartes una intimidad, porque no olvidemos que la sexualidad está ligada mucho a la intimidad. Y joder, pues es que a lo mejor esta persona... te paga para una sesión de no sé qué, te pones a hablar, no sé qué, se te va la hora y al final te lo has pasado mejor que si hubieses metido el pene en la vagina. Total, ¿no? Total. Y además este es el quinto grupo, que son las personas que buscan compañía o afecto. Esto me parece súper interesante también, porque son personas que no pagan por sexo o solo por sexo, sino que por pagan, intimidad. claro, por conversación, fíjate, decía, por sentirse cuidados, ¿no? Claro, es que en esta sociedad que muchas veces es muy individualista y hay personas que pues no tienen pareja, no viven solos o solas, ¿no? Y no tienes con quién sentarte a contar tus problemas, a darte un abrazo, ¿no? A sentirte cuidado, pues fíjate, es también un nicho importante. Y el último es el nicho de dominadores, llaman reforzadores de masculinidad, ¿no? De que ven la prostitución como un terreno para poder ejercer control y reafirmar su rol masculino. O sea, de esto también podemos hablar hasta hartarnos, ¿no? De esta masculinidad tóxica. O sea, yo aquí estoy de acuerdo en este rol mientras no se agreda sexualmente. Claro. Es decir, a ti el hecho de pagar a una persona te puede poner cachondo. Y si a ti eso te pone cachondo, pero luego respetas los acuerdos a los que has llegado y los realizas límites y todo, claro. Efectivamente los límites, realizas las prácticas que se han consensuado y lo que te está poniendo cachondo es sentirte en ese rol de dominación o de poder, estupendo. Es que entiendo por qué te pone ese rol. Claro, pues porque la sociedad es así. Entonces, cuando está contextualizado eso en el consenso, en los acuerdos pautados, fenomenal. Condenamos la agresión sexual como siempre. Claro, decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro. Así que... Pues muy bien, qué interesante. Bueno, joder, creo que hemos tocado... largo. Sí, ha sido un poco larguito, pero bueno, creo que teníamos muchas cosas que decir y creo que bueno que nuestra postura ha quedado bastante clara, ¿no? Y bueno, pues que al final estaría muy bien, sobre todo, que no hubiera tanto estigma y que
se escuchara a las trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿no? Y poder salir de esta situación que tenemos, que me parece bastante inestable, ¿no? Y bastante chunga, para poder, pues bueno, tener una sociedad en la que vivamos más a gusto nuestra sexualidad, sea trabajando con ella o sin trabajar con ella. Total. Y a mí me gustaría decirle a la gente que lo escuche que si no están de acuerdo o quieren aportar algo o compartirlo, que nos escriban algún mensaje directo a Instagram o nos dejen algún comentario en Spotify, en iVoox, en algún sitio, que nos encantará seguir debatiendo sobre el tema, súper abiertas a escuchar otros puntos de vista. Y pues muchas gracias por estar aquí en un episodio más. Y nos vemos el mes que viene. Eso. Hasta luego.